Las consideraciones que debemos tomar en cuenta para zonificar, ¿verdad? Por ejemplo, la producción de alimentos, cereales, lo que puede ser también pensar en generar empleos, mano de obra o ingresos. Es importante también pensar que no todo el mundo va a ser agricultor, ganadero, reforestador o pescador, no todo es agricultura y aquí también la importancia de la vocación de algunas cuencas. Otro de los grandes desafíos con los cuales nosotros contamos en nuestros países son las cuencas urbanas y la manera en que esas cuencas urbanas están operando. Muchas veces nos imaginamos esa unidad espacial temporal de cuenca hidrográfica hidrológica situado en un entorno rural, pero la realidad es que tenemos muchas cuencas que están, ya las podemos catalogar como cuencas urbanas y que también hay muchos desafíos ahí en torno a la gestión del riesgo, por supuesto, y en torno a la planificación de ese territorio y de las diferentes actividades que se promuevan ahí. También, bueno, lo que es la industria, el comercio, el turismo, artesanía u otras actividades en algunos de nuestros países, pues han sido cuencas que tienen una vocación hacia la energía hidroeléctrica, ¿verdad? Entonces eso también, pues se trabaja en pro de eso. En el caso de Costa Rica está el ejemplo de la COMCURA, ¿verdad? De la Comisión de Cuenca del Río Reventazón, que sí pues tenía sus vocaciones muy por el sector de la energía, ¿verdad? Y de qué manera eso empezó a gestionar diferentes dinámicas en el territorio y procesos también de planificación en ese territorio. Aquí vemos algunos de los esquemas metodológicos que hay para la zonificación. Cuando estamos viendo zonificación es imprescindible trabajarlo ahora a través de los sistemas de información geográfica, a través del análisis espacial, y ahí vemos cómo tenemos diferentes capas temáticas que nos pueden dar muchos resultados muy interesantes para poder espacializar la gestión del riesgo como tal. En este caso tenemos un ejemplo de la metodología para poder obtener la capacidad del uso del suelo, ¿verdad? Que requiere, dependiendo de las diferentes metodologías, muchas veces se asocian al tema de pendientes, también tomando en cuenta mapas de suelo y de drenaje. Ahí podemos obtener los mapas de capacidad de uso que van de sus clases de 1 a 8, ¿verdad? Con sus diferentes vocaciones. Y al hacer una intersección de ese mapa con los mapas de ocupación del suelo y del uso actual del territorio, pues podemos empezar a analizar los conflictos del uso del suelo, ¿verdad? Cuando hay un subuso, un uso adecuado o un sobreuso. También tenemos diferentes maneras de operar los mapas, en algunos casos únicamente a través de sobreposición de mapas, pero también podemos aplicar el álgebra de mapas. Nosotros vamos a realizar en la práctica, en el trabajo final, es una práctica SIG mediante la cual vamos a aplicar una metodología que es la metodología Mora-Barson para analizar la amenaza de inestabilidad de laderas y vamos a ver cómo a través de esa álgebra de mapas y diferentes procedimientos espaciales podemos llegar a obtener una delimitación de la amenaza de la inestabilidad de laderas. Y esto aplica para las diferentes amenazas en nuestro territorio. ¿Por qué? Porque las amenazas, una de las características más importantes es su extensión espacial. Tenemos que saber a dónde se encuentran y hasta qué punto se encuentran. En algunos casos hablábamos de un análisis vertical y horizontal de la propia amenaza, ¿verdad? Entonces, los sistemas de información geográfica llegan a ser una herramienta imprescindible para poder analizar las amenazas, las vulnerabilidades y llegar a obtener mapas de escenarios de riesgo. Esto es muy importante que nosotros interioricemos cuando analizamos diferentes mapas que se encuentran en estudios que vayamos a leer, que muchas veces son muy mal llamados mapas de riesgo, a los mapas de amenazas o de peligros. Es importante que nosotros veamos y que reconozcamos que el riesgo es una condición latente y dinámica y que está conformado
como habíamos visto desde el inicio, por una amenaza con ciertas características de intensidad y magnitud con respecto a la afectación que puede tener esa amenaza a los diferentes elementos expuestos. Y a partir de ahí generamos escenarios de riesgo. Es importante que veamos que esos escenarios de riesgo muchas veces van a ser, los vamos a visualizar a través de pérdidas, o por eso los invito de nuevo a que revisen la modelación probabilística del riesgo que se realizó para la ciudad de Bogotá, para que vean de qué manera se expresan esos mapas. Y después analicen algunos otros mapas que nosotros encontramos en diagnósticos de manejo de cuenca, donde se hablan de riesgo, de un mal llamado riesgo, cuando en realidad lo que se está analizando en ese mapa son las amenazas. De nuevo, tomar en cuenta la gestión del riesgo como un eje transversal en lo que es la planificación del desarrollo y del territorio, la importancia de priorizar los factores del riesgo, de analizarlos, de formular diferentes opciones para poder corregirlos y reducirlos, de concertar inversiones y de evaluar recursos disponibles, que eso lo hemos conversado a lo largo de esta presentación, y de tomar decisiones para reducir los factores de la vulnerabilidad, y esto es algo cíclico. Recordemos que el riesgo funciona de una manera dinámica y cambiante y que por lo tanto debemos de continuar en ese proceso para poder gestionarlo de la manera adecuada.